Si alguna vez has sentido el agudo dolor de la humillación, ese peso en el pecho que te hace cuestionar tu valor, no estás solo en esto. Todos luchamos por el respeto que merecemos. Bruce Lee, con su estrategia brutal, transformó esa vulnerabilidad en una fuerza inquebrantable, un escudo contra la invisibilidad. En este video, te invito a explorar esos principios profundos que pueden sanar esas heridas y despertar tu poder interior, para que camines con la dignidad que siempre has ansiado. Juntos daremos el primer paso hacia un cambio real. Comencemos este camino. La invisibilidad voluntaria, el hábito de pedir disculpas por existir. Hay una sensación que muchos conocemos íntimamente, una especie de niebla que parece rodearnos, haciéndonos sentir menos presentes, menos importantes. Es la sensación de ser, de alguna manera, voluntariamente invisibles. Se manifiesta en pequeños gestos cotidianos, la voz que se apaga al final de una frase, los ojos que evitan el contacto directo en una conversación, el impulso casi reflejo de encoger los hombros o de ocupar el menor espacio posible en una sala. Es el hábito de pedir disculpas por existir. Perdona que te moleste. Disculpa por preguntar. Siento llegar tarde. Frases que se deslizan de nuestros labios con una facilidad pasmosa, a menudo incluso antes de haber hecho algo que realmente requiera una disculpa. Es como si necesitáramos una licencia, un permiso tácito para ocupar nuestro lugar en el mundo, para expresar una opinión, para hacer una pregunta legítima o simplemente para estar presentes. Esta cortesía, aparentemente inocua, esconde una duda interna mucho más profunda. ¿Es simple educación, un exceso de consideración hacia los demás? ¿O es en realidad un miedo arraigado a ser vistos, a ocupar espacio, a destacar? La verdad, a menudo incómoda, es que esta postura de sumisión voluntaria, lejos de ser percibida siempre como amabilidad, puede invitar al desprecio. Mientras observamos a otros actuar con decisión, sin titubeos, expresando sus necesidades y opiniones con naturalidad, nosotros nos disculpamos por existir, por respirar, por tener una voz. Y el mundo, con una crueldad que parece sacada de los manuales más antiguos sobre el poder, responde a las señales de debilidad, no porque sea inherentemente malo, sino porque así funcionan las dinámicas humanas. Un perdona innecesario no abre puertas, las cierra, no invita a la conversación, la silencia. Actúa como un faro que, sin quererlo, grita al mundo: soy pequeño, mi valor es negociable, puedes pasar por encima de mí. La percepción de que el mundo no recompensa la humildad ciega, sino la fuerza tranquila y la claridad, se convierte en una bofetada de realidad. La cortesía excesiva, la necesidad constante de no molestar, se transforma, irónicamente, en un permiso para ser ignorado. Duele sentir en carne propia el precio de una gentileza mal dirigida, de una consideración que se convierte en autonegación. La injusticia de ver cómo otros, quizás menos considerados, avanzan sin pedir permiso, mientras uno se queda atrás, disculpándose por cada paso. La voluntad de no incomodar se convierte en la dolorosa constatación de que uno mismo se ha dado permiso para ser invisible. Llega un punto en el que esta verdad se vuelve insoportable. La incomodidad se transforma en una punzada de dolor y el dolor en una determinación silenciosa. Es el momento del despertar. La resolución de dejar de encogerse, de dejar de pedir perdón por cada respiración, por cada pensamiento, por cada acción que no sea estrictamente esencial para la supervivencia. Es la hora de mirar hacia adentro, de confrontar esa necesidad profunda de empequeñecerse, de entender de dónde viene esa voz interna que susurra que no somos dignos de ocupar nuestro propio espacio. Es el punto de inflexión, el instante en que decidimos que ya es suficiente. Es el momento de girar la llave, de cambiar la dirección. Pero, ¿por qué desarrollamos este hábito?
¿De dónde surge esta necesidad de pedir disculpas por nuestra propia existencia? ¿Qué nos enseñó o nos dejó de enseñar el mundo para que sintiéramos minimizar nuestro ser? Las raíces del veneno. ¿Cómo nos enseñaron a disminuirnos? Nos preguntábamos de dónde viene este hábito, esta necesidad casi automática de pedir disculpas sin motivo aparente, de encogernos, de hacernos pequeños. Un bebé no pide permiso para llorar cuando tiene hambre, ni se disculpa por ocupar espacio en la cuna. Esta conducta, este veneno sutil, es aprendido. Es algo que la sociedad, a través de mensajes directos e indirectos, nos ha enseñado a ensayar una y otra vez hasta convertirlo en una segunda naturaleza. Crecemos escuchando frases como «no molestes», «sé humilde», «no seas egoísta», «piensa en los demás antes que en ti». Mensajes que, en su intención original, buscan fomentar la consideración y el respeto, pero en la práctica a menudo se malinterpretan o se aplican de forma que confunden la educación con la anulación personal. Nos enseñan que ser bueno o educado implica de alguna manera disminuirse a uno mismo, ceder el espacio, silenciar la propia voz para no incomodar a los demás. La humildad se distorsiona hasta convertirse en una forma de autodesvalorización. Nuestra mente, como una esponja, absorbe cada una de estas disculpas innecesarias, cada gesto de encogimiento, cada vez que nos hacemos pequeños. Es como si cada «perdona que te moleste» o «disculpa por preguntar» fuera una gota de tinta que se añade al lienzo de nuestra autoimagen, pintando un cuadro de insignificancia. La educación, que debería ser una herramienta para empoderarnos y relacionarnos mejor, se convierte en una especie de camisa de fuerza para nuestra autoestima. Nos limita, nos restringe y nos impide ocupar el lugar que nos corresponde. Piensen en situaciones cotidianas. Un vendedor que se acerca a un cliente potencial pidiendo disculpa que le robe un minuto. Desde el inicio se posiciona como alguien que está molestando, que no tiene derecho a ocupar el tiempo del otro. ¿Qué mensaje subyacente está enviando? Que su tiempo y su oferta tienen menos valor que el tiempo del cliente, o la interacción con alguien a quien admiramos, un icono en nuestro campo. ¿Cuántas veces nos hemos acercado pidiendo disculpa por interrumpir o perdona que te moleste con esto? Automáticamente nos colocamos en un escalón inferior, validando la idea de que nuestra presencia o nuestra pregunta es una carga, un estorbo. Esta postura no solo nos empequeñece a nuestros propios ojos, sino que, crucialmente, nos coloca en un plano inferior en la percepción del otro. Le estamos diciendo al mundo cómo tratarnos, y aquí reside la dolorosa constatación. El perdón, cuando no hay culpa, no es una virtud. Es, en muchos casos, un vicio. Una necesidad compulsiva de justificarse por existir, un grito silencioso de inseguridad disfrazado de pulcritud y buenos modales. Iniciar una frase con «discúlpate incomodar» no es solo una fórmula de cortesía, es validar la creencia de que nuestra presencia es, de hecho, un incordio. Estamos reforzando en nuestra propia mente y en la del otro la idea de que no tenemos derecho a estar allí, a hablar, a preguntar, a ocupar ese espacio. Nos damos cuenta entonces de la trampa, de la farsa que, sin darnos cuenta, hemos aceptado y perpetuado. Una farsa que nos quita poder y se lo entrega al otro, que nos enseña a ser pequeños para ser aceptados. Pero la aceptación que viene de la anulación propia no es real ni sostenible. El primer eslabón de esta cadena que debemos romper es precisamente esa creencia subyacente. Eres un incordio. Es la base, la raíz de este veneno que nos hace pedir disculpas por existir. Hemos visto cómo este hábito de disminuirnos se arraiga y cómo la sociedad, sin quererlo, contribuye a ello. Pero ¿qué pasa cuando esta inseguridad, esta necesidad de validación, se manifiesta de una forma completamente opuesta? ¿Qué hay de aquellos que en lugar de encogerse, proyectan una imagen de superioridad, de arrogancia? ¿Es posible que esta máscara de altivez sea en realidad
El otro extremo del mismo espectro de inseguridad, la máscara de la arrogancia, el otro extremo de la inseguridad. Hemos explorado ese rincón incómodo donde la cortesía se disfraza de sumisión, donde pedir disculpas por existir se convierte en un hábito arraigado. Es una forma de hacerse pequeño, de intentar pasar desapercibido para evitar el juicio, para no incomodar. Pero si la inseguridad tiene un polo de encogimiento, también posee un extremo opuesto, igual de destructivo y quizás más ruidoso, la arrogancia. Es la otra cara de la misma moneda. Mientras unos se disculpan por ocupar espacio, otros parecen pisotear sin remordimiento, ignorando el diálogo y confundiendo la rudeza con la fuerza. Existe una falsa creencia, profundamente arraigada en algunas mentes, de que ser descortés, tajante o incluso cruel es sinónimo de poder, de tener carácter, de ser alguien a quien se debe respetar. Ven la amabilidad como debilidad y la empatía como una desventaja. Pero desmitifiquemos la rudeza. No es poder, no es fortaleza. Es en la mayoría de los casos la máscara más burda y transparente de la inseguridad más profunda. Es un intento desesperado, a menudo inconsciente, de camuflar la propia fragilidad proyectando una imagen de invulnerabilidad. Es un escudo mal construido, hecho de espinas, diseñado para mantener a todos a distancia y evitar que alguien descubra el miedo y la vulnerabilidad que se esconden debajo. Quien es verdaderamente fuerte no necesita pisotear a otros para sentirse grande. Su fuerza reside en su interior, en su autoconfianza tranquila y en su capacidad de interactuar con el mundo desde un lugar de respeto, tanto propio como ajeno. El mundo, aunque a veces parezca reverenciar al prepotente, en realidad no lo hace. Lo tolera, sí, a menudo por miedo o por conveniencia momentánea, pero no lo respeta genuinamente. Bajo la superficie de la aparente admiración o sumisión forzada se nutre un resentimiento silencioso. La arrogancia crea distancia, aísla, genera rechazo. Las personas no se abren a quien les hace sentirse pequeños o insignificantes. Las oportunidades que requieren colaboración, confianza y respeto mutuo se cierran. La fachada de superioridad, lejos de abrir caminos, construye muros infranqueables. Llega un instante, inevitablemente, en que el miedo que sostenía esa fachada se disipa o la situación exige una autenticidad que la máscara no puede ofrecer. Es el momento en que la farsa se desmorona. La arrogancia se revela no como poder, sino como una pose vacía, y lo que queda al descubierto es la misma inseguridad, la misma fragilidad que se intentaba ocultar, pero ahora expuesta de una manera casi patética. Es la dolorosa constatación de que cambiar la sumisión por la arrogancia no es una solución. Es simplemente una variación de la misma enfermedad, un síntoma diferente de la misma raíz, la falta de una autoestima sólida y auténtica. La verdadera búsqueda, entonces, no es la de intercambiar una máscara por otra. No se trata de dejar de ser sumiso para volverse arrogante. Se trata de encontrar el filo de la navaja, el punto exacto de equilibrio. Es la maestría sutil de proyectar una fuerza que no necesita demostrarse a gritos ni a pisotones. Una fuerza anclada en el respeto propio, en la dignidad intrínseca, no en una arrogancia vacía que se desmorona al primer desafío. La transformación real reside en moldear la percepción que los demás tienen de nosotros, no a través de la anulación o la prepotencia, sino proyectando una presencia auténtica y segura. Hemos visto los dos extremos de la inseguridad, el encogimiento y la expansión agresiva. Ambos son formas de evitar ser vistos tal como somos, de no ocupar nuestro lugar con autenticidad. Pero, ¿cómo se proyecta esa fuerza auténtica? ¿Cómo se comunica esa dignidad sin caer en la arrogancia ni en la sumisión? Existe una herramienta poderosa, a menudo subestimada, que habla volúmenes antes de que pronunciemos una sola palabra. Una herramienta que puede cambiar la forma en que somos percibidos y, más importante, la forma en que nos sentimos con nosotros mismos. ¿Cuál es ese lenguaje silencioso que comunica nuestra valía al mundo? El poder de la postura.
Cómo proyectar dignidad y asertividad. Hemos recorrido el camino que nos llevó a entender las trampas de la inseguridad, manifestada tanto en la sumisión disfrazada de cortesía como en la arrogancia que intenta enmascarar la fragilidad. Vimos cómo pedir disculpas por existir nos empequeñece y cómo pisotear a otros revela una profunda falta de autoconfianza. Ninguno de estos extremos es el camino hacia el respeto genuino o la influencia duradera. Rechazamos la invisibilidad voluntaria y la prepotencia vacía. La pregunta que surge entonces es crucial. ¿Cómo proyectamos una imagen de poder y de influencia que sea auténtica, que no necesite de disculpas ni de imposiciones? ¿Cómo nos posicionamos en el mundo de manera que seamos percibidos con la fuerza que realmente poseemos, sin caer en la arrogancia ni en la sumisión? La búsqueda no es por una técnica de manipulación externa, sino por una forma de ser que emane desde dentro. La verdadera fuerza no reside en el volumen de la voz, ni en la capacidad de intimidar, ni en la necesidad de tener siempre la última palabra. La verdadera fuerza es una confianza serena e inquebrantable. Es una fuerza interior que no necesita de alarde, de justificaciones constantes o de la aprobación ajena para manifestarse. Se expresa en la claridad de pensamiento, en la firmeza de las convicciones, en el respeto intrínseco hacia uno mismo y por extensión hacia los demás. No hay autopiedad en ella, ni la imposición vulgar que busca dominar. Es la postura de quien ocupa su espacio con naturalidad, sin pedir permiso, pero sin avasallar. Piensen en esas personas que entran en una habitación y sin hacer ruido, sin llamar la atención de forma estridente, simplemente están. Su presencia se siente. No necesitan gritar para ser escuchados ni gesticular exageradamente para ser vistos. Hablan cuando tienen algo que decir. Escuchan con atención y sus opiniones, cuando las expresan, tienen peso porque emanan de un lugar de seguridad interna. No se disculpan por tener éxito, ni se jactan de él, simplemente son. Esta existencia plena, este simple hecho de ser con autenticidad y respeto propio, es en sí misma la más poderosa e inquebrantable declaración de nuestro valor. No necesitamos que nadie nos lo confirme en externa. Nuestra valía no es negociable, y la sabiduría reside en entender la dinámica implacable de la reciprocidad. El universo, las personas a nuestro alrededor, tienden a devolvernos lo que nosotros emanamos. Si imploramos proyectando pena o inseguridad, a menudo recibiremos compasión o, peor aún, desprecio. Si nos imponemos con truculencia y arrogancia, generaremos animosidad y resistencia. Pero si proyectamos dignidad, respeto propio y una confianza tranquila, eso es precisamente lo que tenderemos a recibir de vuelta. La resolución, la transformación, no es un acto de fuerza de voluntad para parecer poderoso. Es un cambio interno. Es el reconocimiento de nuestra propia dignidad inalienable. Es dejar de buscar el poder afuera y encontrarlo adentro. Es entender que la postura que proyectamos es un reflejo directo de cómo nos sentimos con nosotros mismos. Cuando dejamos de pedir disculpas por existir y dejamos de sentir la necesidad de demostrar nuestra valía a través de la arrogancia, nos liberamos. Nos permitimos ser, simplemente ser, con toda nuestra complejidad y nuestro valor intrínseco. Este cambio interno se manifiesta en la forma en que nos movemos, en la forma en que hablamos, en la forma en que miramos a los ojos. Es un lenguaje silencioso, una comunicación no verbal que, a menudo, dice mucho más que las palabras. Es la proyección de esa fuerza auténtica que no necesita máscaras. Hemos comprendido que la verdadera fuerza nace del interior, del respeto propio. Pero, ¿cómo se traduce esa fuerza interna en nuestras interacciones diarias? ¿Cómo establecemos límites saludables sin ser agresivos?
cómo comunicamos nuestras necesidades y opiniones de forma clara y respetuosa, asegurando que nuestra voz sea escuchada y nuestro espacio respetado. Existe un arte en la comunicación que equilibra la firmeza con la consideración, la honestidad con la empatía. Un arte que nos permite navegar las relaciones personales y profesionales desde un lugar de poder auténtico, sin caer en las viejas trampas. ¿Cuál es ese arte? ¿Cómo lo dominamos? La alquimia verbal, cambiando el disculpa por el gracias. Hemos explorado las dos caras de la moneda de la inseguridad, la sumisión que se esconde tras la falsa cortesía y la arrogancia que intenta enmascarar la fragilidad interna. Entendimos que ninguna de estas posturas nos lleva al respeto genuino o a una influencia duradera. La verdadera fuerza, dijimos, reside en una confianza serena, en una dignidad que se proyecta desde el interior. Pero, ¿cómo pasamos de esa comprensión teórica a la práctica diaria? ¿Cómo concretamos esa transmutación de postura en nuestras interacciones humanas más básicas? Necesitamos una herramienta, algo tangible, algo que podamos aplicar de inmediato para empezar a reescribir el guión de nuestras vidas, para cambiar el destino de nuestras conversaciones y relaciones. La forma en que hablamos, las palabras que elegimos, no son meros vehículos de información, son actos de creación, actos que definen nuestra identidad y la dinámica de la interacción. Si nuestro lenguaje habitual refuerza la idea de que somos una molestia, un estorbo, ¿cómo podemos esperar ser tratados con respeto y consideración? El problema entonces se vuelve práctico. ¿Cómo cambiamos el lenguaje que, sin darnos cuenta, utiliza la subyugación como punto de partida? Aquí es donde entra en juego lo que podríamos llamar la alquimia verbal, una pequeña pero radical transmutación. Un simple cambio que, en la superficie, parece menor, pero cuya profundidad es inmensa. Se trata de cambiar el disculpa por el gracias. No es solo una cuestión de semántica, de elegir una palabra por otra. Es una diferencia ontológica, una redefinición del ser de la interacción, del rol que asumimos en ella. Pensemos en ejemplos concretos, situaciones cotidianas donde el disculpa brota casi por reflejo. Estás hablando con alguien y sientes que le estás tomando demasiado tiempo. La frase automática es, disculpa que te tome tu tiempo. ¿Qué estás comunicando con eso? Estás pidiendo perdón por existir, por ocupar un espacio temporal en la vida del otro. Estás validando la idea de que tu presencia es una carga. Ahora, cambia esa frase por gracias por tu tiempo. La diferencia es abismal. Ya no te estás disculpando por una supuesta falta. Estás valorando la generosidad del otro al dedicarte su tiempo. Estás reconociendo un acto positivo de su parte. Otro ejemplo. Llegas un poco tarde a una cita y la otra persona ha esperado. La reacción instintiva es disculpa por haberte hecho esperar. De nuevo, te colocas en una posición de deudor, de alguien que ha cometido una falta. ¿Qué pasa si dices gracias por esperar? Estás reconociendo la paciencia del otro, un gesto de cortesía de su parte. Estás enfocando la interacción en el acto positivo del otro, no en tu supuesta falla. O algo tan simple como hacer una pregunta. En lugar de iniciar con un tentativo, disculpa que pregunte, que insinúa que tu pregunta es una molestia, prueba con gracias por responder. Aquí estás anticipando y valorando la respuesta del otro, proyectando la expectativa de una interacción colaborativa donde la información fluye y es apreciada. La percepción del poder cambia radicalmente en estas simples transacciones verbales. Ya no es un lamento por una falla inexistente o exagerada, es una valorización de la paciencia, la generosidad o la disposición del otro. Y crucialmente, esta simple alteración lingüística provoca una profunda reconfiguración mental en nosotros mismos.
Dejamos de vernos como un incordio, como alguien que está constantemente molestando o tomando algo del otro, y empezamos a percibirnos como un agente de intercambio, alguien que interactúa, que valora la respuesta, el tiempo o la acción del otro. Esta simple alquimia verbal, este cambio de disculpa por gracias, es una manifestación práctica de lo que podríamos llamar autosuficiencia estratégica. No se trata de arrogancia, de creer que no cometemos errores o que no debemos pedir perdón cuando realmente hemos causado un daño. La humildad para reconocer una falta y disculparse sinceramente por ella es fundamental y necesaria. Lo que erradicamos con esta técnica es la servidumbre voluntaria, esa necesidad compulsiva de pedir perdón por el simple hecho de existir, de ocupar un espacio, de tener una necesidad o una pregunta. Al cambiar nuestro lenguaje, señalamos al mundo y, lo que es más importante, a nosotros mismos, que nuestra presencia no es una carga, sino un punto de partida para una colaboración, un intercambio justo. Estamos comunicando dignidad, respeto propio y la expectativa de ser tratados de la misma manera. Es un acto de empoderamiento silencioso, una forma de reclamar nuestro espacio sin necesidad de luchar por él. Hemos descubierto una herramienta poderosa para cambiar la forma en que nos percibimos y cómo somos percibidos. Pero la comunicación es un baile complejo que involucra no solo nuestras palabras, sino también nuestra voz, nuestro cuerpo y nuestra energía. ¿Cómo afinamos estos otros elementos para que trabajen en armonía con nuestra nueva alquimia verbal? ¿Cómo nos aseguramos de que el mensaje de dignidad y respeto propio se transmita de forma coherente en todos los niveles de nuestra interacción? Existe un lenguaje más allá de las palabras, un lenguaje que a menudo habla más alto. ¿Qué nos dice ese lenguaje y cómo podemos dominarlo para proyectar nuestra verdadera fuerza interior? La batalla final, erradicando la timidez compulsiva y floreciendo. Hemos avanzado en este camino de autodescubrimiento. Hemos entendido las trampas de la sumisión y la arrogancia y hemos abrazado la idea de una postura anclada en la dignidad y el respeto propio. Incluso hemos descubierto una herramienta poderosa, una alquimia verbal, para empezar a cambiar la narrativa de nuestras interacciones, trocando la disculpa innecesaria por el agradecimiento que valora al otro y a nosotros mismos. Pero, aunque tengamos estas herramientas, a menudo sentimos que hay algo más profundo, una raíz que aún no hemos arrancado por completo. Esa raíz es la necesidad de ir más allá de los síntomas y abordar la causa subyacente que alimenta esa compulsión a disculparse por existir, esa tendencia a empequeñecernos. Es lo que podríamos llamar la timidez compulsiva. No la timidez natural que todos sentimos en ciertas situaciones nuevas o desafiantes, sino una timidez que se ha vuelto un modo de ser, una prisión invisible. Es una celda construida con los ladrillos de nuestros miedos más profundos y reforzada por las voces internas que desde hace mucho tiempo nos susurran que no somos dignos, que no merecemos ocupar espacio, que somos una molestia. Esta timidez se manifiesta de maneras paralizantes. Nos amordaza la voz justo cuando necesitamos hablar. Nos impide actuar cuando la oportunidad llama. Nos empuja a buscar la validación externa de forma incesante porque la interna está erosionada. Y lo más insidioso es que se alimenta de nuestro propio comportamiento. Cada vez que nos disculpamos por algo que no requiere disculpa, reforzamos la creencia subyacente de que somos inadecuados, que somos un problema. Esto, a su vez, aumenta nuestra inseguridad, lo que nos lleva a disculparnos aún más. Es un ciclo vicioso, una profecía autocumplida que nos mantiene atrapados en un estado de sumisión silenciosa. Nos disculpamos por respirar, por pensar diferente, por existir. Pero llega un momento
Un momento de hartazgo, de lucidez, de reconocer que esta prisión, aunque invisible, es real y nos está robando la vida. Es el punto de inflexión, la ruptura necesaria. Es la decisión firme e inquebrantable de dejar de ceder a esa timidez paralizante. Es un acto de valentía silenciosa, una revolución interna que declara basta. Es cortar el mal por la raíz, desmantelar esa subyugación autoimpuesta. Es un grito, aunque no se escuche fuera, un grito de autenticidad que se niega a seguir pidiendo perdón por cada respiro, cada pensamiento, cada manifestación de nuestra existencia. Es la rebelión contra la voz interna que nos dice que no somos suficientes. Cuando tomamos esa decisión, cuando nos negamos a seguir alimentando la timidez compulsiva, algo mágico comienza a suceder. Empezamos a florecer. Y lo que florece es el carisma. No el carisma artificial de quien intenta impresionar, sino el carisma auténtico, el que nace de un profundo respeto propio. Es una energía que se irradia, una presencia que, sin esfuerzo, atrae el reconocimiento genuino de los demás. Ya no necesitamos luchar por ser vistos o escuchados. Nuestra simple existencia, nuestra postura de dignidad tranquila, comunica un mensaje claro y poderoso. Yo estoy aquí, yo soy, y mi presencia tiene un valor intrínseco innegable. Es la aceptación de nuestro propio lugar en el universo, sin necesidad de justificaciones ni de permisos. Es la valentía de ser normal, de ser simplemente tú mismo, con tus peculiaridades, tus fortalezas y tus vulnerabilidades, sin filtros ni excusas. Es la erradicación de esa necesidad constante de aprobación externa, porque la certeza interna de que tú bastas se vuelve inamovible. Y esa certeza, esa autoconfianza serena, es magnéticamente contagiosa. Inspira a otros, abre puertas y crea conexiones auténticas. Hemos hablado de erradicar la timidez compulsiva, de reclamar nuestra dignidad y de florecer. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo exterior no valida esa nueva postura? ¿Qué hacemos cuando, a pesar de nuestra fuerza interior, nos enfrentamos a la crítica, al rechazo o a personas que intentan pisotear nuestra recién encontrada confianza? La vida real presenta desafíos constantes. ¿Cómo mantenemos esta fortaleza, esta autenticidad cuando las circunstancias se ponen difíciles? ¿Existe una forma de blindar nuestra autoestima contra los embates externos sin volver a caer en la arrogancia o el miedo? ¿Cómo nos relacionamos con aquellos que aún operan desde la inseguridad sin que nos arrastren a sus propias batallas? Hemos recorrido un camino fascinante juntos, desentrañando las capas que a menudo nos impiden manifestar nuestra verdadera fuerza. Empezamos reconociendo esa incómoda verdad, la necesidad de validación externa que nos empuja a extremos, ya sea encogiéndonos en la sumisión o inflando nuestro ego en la arrogancia. Vimos que ninguna de esas máscaras nos trae el respeto que anhelamos, ni la influencia que realmente podemos ejercer. Descubrimos que el poder auténtico no se grita, se emana. Nace de una postura interna de dignidad inquebrantable, de una confianza serena que no necesita justificarse. No es sobre ser el más ruidoso o el más dominante, sino sobre ocupar nuestro espacio en el mundo con naturalidad y respeto propio. Y para anclar esa nueva postura en la realidad de nuestras interacciones diarias, encontramos una herramienta sorprendentemente simple pero profundamente transformadora: la alquimia verbal de cambiar el disculpa por el gracias. Una pequeña transmutación que reconfigura la dinámica, pasando de pedir perdón por existir a valorar la generosidad del otro, proyectando así una imagen de agente de intercambio, no de carga. Pero entendimos que el verdadero cambio reside en la raíz, en esa batalla final contra la timidez compulsiva, esa prisión invisible construida por nuestros miedos más profundos. Erradicar esa necesidad de disculparnos por cada pensamiento o cada respiro es el acto de rebeldía silenciosa que nos libera. Al desmantelar esa sumisión autoimpuesta, al negarnos a seguir alimentando la inseguridad, permitimos que algo mucho más poderoso florezca: nuestro carisma auténtico,
ese magnetismo que no nace de la pose, sino de la certeza interna de nuestro propio valor. Cuando dejamos de pedir permiso para ser, cuando aceptamos nuestro lugar y proyectamos esa dignidad tranquila, irradiamos respeto y atraemos reconocimiento genuino. La verdadera batalla no es contra el mundo exterior, sino contra las voces internas que nos dicen que no somos suficientes. La victoria es la simple y profunda comprensión de que tú ya bastas. Tu presencia tiene valor intrínseco innegable. No necesitas la aprobación de nadie para ocupar tu espacio, para expresar tu voz, para ser tú mismo sin filtros ni justificaciones. Este es el pacto al que te invito. Un pacto de autenticidad, de resistencia contra la autonegación, de valentía para ser normal. Porque en esa autenticidad, en esa aceptación incondicional de quién eres, reside la fuente inagotable de tu verdadero poder. Deja de disculparte por existir. Empieza a vivir.